El encuentro de este jueves 13 de abril, donde vamos a compartir la clase sobre Shmot. ¿Alguien recuerda o anotó exactamente hasta qué versículo de este libro llegamos en la lectura la última vez? ¿Nadie? He anotado, pero no encuentro el papel. ¿Hay alguien que va conmigo? ¿O me llevó internet de vuelta para afuera? ¿Se me colgó No, Wi-Fi? estás. Perdón, si no falté es 35-22. No, Según. estás en otro canal, Tommy. Entonces agarré mal la página. Espera. ¿En cuál estamos? En Shmot, Éxodo. Éxodo, sí. Pero espera, agarré el papel. No está Irene. Agarré el papel equivocado. Hola a todos. Hola, ¿quién saludó? Eva. Eva, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar. Yo sé que leímos el comienzo, no recuerdo exactamente hasta qué versículo, pero vamos a arrancar. Sefer Shmot, muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, porque tiene mucho que ver con la festividad de Pesaj, nos cuenta el texto que Jacob tuvo los hijos, los nombra, eso lo conecta con el final de Bereshit, de Génesis. Cuenta el texto que murió Yosef con todos sus hermanos y toda la generación aquella. Empero los hijos de Israel fructificaron y proliferaron, se multiplicaron y se fortalecieron mucho, mucho, y se llenó la tierra de ellos. Se erigió un rey sobre Egipto que desconoció a Yosef. Todo esto es historia conocida para ustedes, ¿verdad? Es la historia clásica de Pesaj. Me imagino que la tienen bien presente. La olvidamos porque fue hace poco. Claro. 1-5, llegué hasta el 1-5 nada Perfecto, más. arranqué del 5, así que estamos perfectos. Llegamos a la tierra de Egipto, nos establecimos y nos fue bien. Yo les pregunto, ¿por qué a los judíos habitualmente nos fue bien? Vieron que nos echaron de un montón de lugares, llegamos a muchos lugares extraños, tuvimos que adaptarnos a condiciones extrañas y en general a la comunidad judía le va bien. Llegaron pobres y atrasados a Estados Unidos, la mayoría prosperó. Llegaron pobres y atrasados a Canadá, la mayoría prosperó. Llegaron pobres y atrasados a la Argentina y la mayoría se hundió con el país. Pero llegaron pobres a Palestina y hoy es Israel una potencia mundial. Llegamos con muchas dificultades a muchos lugares y terminamos estableciéndonos con condiciones de éxito. ¿Por qué? Acá ya la primera vez que nos pasó fue acá. Por el trabajo. Esfuerzo. Parece que tenemos una cultura del trabajo y del esfuerzo. ¿Qué más? Inteligencia. La fe. Capacidad, Cuanto pasión. más difícil, cuanto más complicado es más lo que uno trata de seguir adelante. Cuando uno tiene todo servido, en general, se achancha. Es como con los chicos o con la gente que le da todo servido a los hijos, a diferencia de aquellos que tienen que esforzarse mucho para lograr algo. Quizás Bueno, era por eso. Yo creo también que por el sentido de comunidad, o sea, digamos, de ayuda mutua. Yo creo. Ok. Coincido con los últimos dos conceptos y me quiero tomar un poquito con el de Karen, porque está claro que la tercera o cuarta generación son las que más complicadas están cuando hay éxito inicial, ¿no? El que llega al esfuerzo y sacrificio generalmente lo cuida. El que creció viendo ese sacrificio, que empezó con menos y terminó con más, tiene un poco esa noción. Ya la tercera generación que crece en la abundancia y la cuarta, es difícil que crezca con el chip o que tenga desarrollado ese concepto del cuidado. Como a nosotros nos iba bien y nos expulsaban, nos iba bien y nos expulsaban, no llegamos nunca a sentir
que teníamos todo dado, que había abundancia y que podíamos estar tranquilos. Y cuando no nos echaban, el riesgo era inminente igual. Entonces, por más que te haya ido bien, igual te seguías cuidando. Si esto es así, amigos, Israel está hoy en un punto de interrogación, por lo menos. Hoy habría que ver qué pasa en Israel cuando ya nació una nueva generación que está creciendo en la abundancia, que no nació con el hambre que nació en la generación anterior de Israel y que no le pasó a los judíos de la diáspora. No tenemos ningún chip para que nos vaya bien. Solo es producto del esfuerzo, del sacrificio, de la concepción de comunidad que trae Elena, que acuerdo totalmente. Alguien dijo, no me acuerdo quién dijo algo de la fe. Tenemos algunos componentes que nos pueden ayudar, pero no significa que nos vaya a ir bien siempre. Y hoy tenemos por delante por lo menos una pregunta. Sí, Tommy. Voy a tratar de ser breve. En las empresas familiares se estudia que en la tercera o cuarta generación, en la mayoría de los casos, cae. Eso por un lado. Y respecto a los judíos en particular, el colegio al que yo iba había un porcentaje muy, muy alto respecto a lo que somos la población en Argentina o en Buenos Aires en particular. Y eso tiene sus pros y sus contras. O sea, yo trato de ver los pros, pero el tema es que a veces eso provoca antisemitismo. Hay que ser muy cuidadoso en cómo se maneja ese tema. Es simplemente un comentario. Tomás, el primero tiene que ver con lo que estábamos hablando, el segundo no tiene tanto que ver con lo que estábamos hablando del todo, pero lo tomo para decirte que hay posturas a favor y en contra de lo que dijiste. Algunos sostenemos que el judío no tiene que dar explicaciones a nadie. Estamos acá como todas las demás minorías que conformamos este país. No hay que tener un cuidado especial porque somos minoría, porque el país es un crisol de minorías, de razas, de etnias, de grupos, de comunidades que formó este país. No somos ni más ni menos que los gallegos, los italianos y los demás grupos que formaron este país. Y por tanto no creo que haya que dar explicaciones ni tener un cuidado especial para no llamar la atención y no despertar envidia. Pero sí entiendo que hay gente que sostiene eso y que dice, cuidado, que no se te note tanto el éxito para que no se te vuelva en contra y te odien y te quieran expulsar. Yo soy los que cree que el siglo XXI ya debía haber dejado esas cosas de lado, pero es verdad que no pasó y que sigue siendo un problema. Pero bueno, tenemos a los hebreos triunfando en Egipto, las cosas le fueron bien, crecieron en número y pasó lo que Tomás dijo recién, que hay que tener cuidado. Se erigió un rey, perdón. Okay. Se erigió un nuevo rey sobre Egipto que desconoció a Yosef. Él dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, es numeroso y más fuerte que nosotros. Vamos, actuemos con astucia respecto a él, no sea que se acreciente, y sería que cuando sucediere guerra se sumaría también él a nuestros adversarios y combatiría con nosotros y ascendería desde la tierra. Señores y señoras, amigos y amigas, queridos comunitarios, este es el primer antisemita de la historia de la humanidad. Sí, claro. ¿Qué quiere decir que desconoció a Yosef? Bien, primer lectura simple, ya había No es muerto simple. Yosef cuando él nació, no lo conoció y por lo tanto, al haber escuchado pero no haber conocido, tenés la libertad de actuar distinto. Esto pasa mucho. Cuando hay gente que es muy buena, muy generosa, muy presente y desaparece y aparecen los hijos o los nietos, quien no conoció al mayor no tiene tanto respeto por esa persona. Pasa en todos los ámbitos. Entonces, desconoció puede ser, no lo conoció, entonces no tenía vínculo y no respetaba, o desconoció significa no le reconoció ningún mérito a Yosef.
Esas son las dos lecturas posibles. Pero lo cierto, más allá de esa cuestión más técnica, es que acá alguien genera un relato de una situación hipotética y de sobre esa situación hipotética una actitud hipotética del pueblo hebreo frente a esa situación hipotética. Tiene razón. Esto es, si A, entonces B, si B, entonces C, si C, entonces... entonces cuidemos A. No existe. Eso puesto en términos lógicos no llama la atención. Acá hay una animosidad previa. Esto es el típico relato de alguien que no le gustás y busca una excusa para decir por qué no le gustás. Y eso es mucho de lo que pasa a veces con el antisemita medio. El antisemita medio no tiene un discurso racional y lógico, lo que tiene es una emoción violenta en contra tuya y como no sabe mucho cómo ponerla en términos lógicos, inventa un relato, cosa que hoy en la política está muy puesto en evidencia, pero esto no es nuevo. Los relatos no son nuevos. Este es el primer relato de la Torá. No hay ninguna evidencia, ninguna pista, ninguna sospecha para pensar que Egipto iba a enfrentar una guerra con algún pueblo enemigo y que los hebreos se iban a unir a ese pueblo enemigo de Egipto e iba a luchar para ellos en contra. ¿De dónde lo sacó? Entonces, miren, quiero decir más. Cuando nos sacan de Egipto, ahora que estamos con la historia de Pesaj bien fresca, lo vimos hoy a la mañana en el curso, si no me equivoco. Cuando nos sacan de Egipto, ¿por qué camino nos llevan? ¿Alguien sabe? ¿Qué ruta agarraron? Vos explicaste la vuelta larga, digamos, en lugar El de... otro día estuve viendo justo un programa en la tele estos de History Channel interesantísimo al respecto de cuál fue el verdadero camino que tomaron, porque el Yam Suf no está ahí, o sea, el Yam Suf está mucho más cerca de Israel que el Mar Rojo, por ese camino desde donde salieron. Así que el camino real por donde salieron no sé, pero Yam Suf no es el Mar Rojo. Pero Elena, tengo malas noticias para vos. ¿Quién te Para dijo mí es. ¿Quién dijo que el Yam Suf es el Mar Rojo? Bueno, dicen la traducción es Mar Rojo, pero no es. No es Mar Rojo. ¿Sabes qué significa Yam Suf? Sí, el Mar de los Juncos. Mar de los Juncos. Sí. No es Mar Rojo. Y digamos, en este programa mostraron cuál era el Mar de los Juncos y el camino desde donde salieron por el Yam Suf hasta Canaán no dura ni 3 días. No, el camino es corto en todo sentido. Lo que pasa es que la Torá cuenta, más allá de la historia La de verdad, generación. que no sabemos, es más, si querés profundizar, no hay rastros arqueológicos de que hayan pasado por ningún lugar, así que no sería ese el punto. Pero No, si no, no, yo no lo digo por eso. Digo que todo o sea, en nuestra imaginaria, que tendrá que ver con la traducción, todos hablan del Mar Rojo, pero nunca se habló del Mar Rojo. no, ¿sabes dónde? Hay un historiador que propone una explicación de dónde viene el error. Porque la Torá es Yam Suf, no es Yam Yamador. Suf. En inglés, junco se dice reed, con doble E. Claro, ahí quedó red. Entonces, alguno dice que ahí vino la confusión, que tradujeron o que en algún momento se equivocaron Un y en error lugar de de ortografía. reed quedó red y por eso lo llaman el Mar Rojo. Pero son explicaciones posteriores que no sé si son ciertas. Pero no importa, volviendo a lo que la Torá dice, si querés ir de Egipto a Israel, el camino más corto es por Eilat y Gaza. Es el camino más corto. Claro. Y nosotros terminamos entrando por Jordania. Pero la Torá lo dice. Dice, los saco por el camino más largo, porque el camino más corto tiene a los filisteos. Y este pueblo no sabe pelear, no sabe ir a la guerra, así que no puede enfrentar a nadie. Si yo los saco por ese camino, van a volver a los 5 minutos, porque no hay manera de que enfrenten. Entonces, explica por qué hace el camino largo. No importa la historia antigua, lo que importa es lo que la Torá dice, para entender la lógica de la Torá. Entonces, si este pueblo no es sacado
por el camino que hay un pueblo enemigo y no va a estar preparado para pelear, ¿por qué este faraón imagina que este pueblo se va a sumar a su enemigo y va a pelear en contra de ellos? No es un pueblo guerrero, no estaba preparado para la guerra y no debiera haber sido una sospecha. Cuando la evidencia contradice lo que estás proponiendo, es que tu argumento es emocional y no racional. ¿Se entiende? Hay claramente una animosidad en probar algo que no hay evidencia. Y eso es emocional. Y amigos, el antisemitismo es emocional, no es racional. Podríamos dedicar todo el encuentro hoy a hablar de ese tema, no lo vamos a hacer porque así avanzamos un poco en atrás, pero les presento al primer antisemita de la historia de la humanidad, o de la historia del judaísmo por lo menos. Bueno, acá Armando dice que Egipto solía estar con los hititas. Sí, los hititas eran uno de los enemigos clásicos, pero en ese momento les recuerdo que Egipto y las costas del Éufrates y Tigris, ya sea Asiria, Babilonia, Persia, depende de qué momento histórico, eran las dos potencias. Las grandes potencias de Medio Oriente eran o Egipto o la gente La que está Mesopotamia. en la zona de la Mesopotamia. ¿Por qué? Porque el petróleo de la antigüedad y el del futuro es el agua. Y los que tenían agua eran el Nilo o el Éufrates y el Tigris. Entonces las potencias eran las que estaban ahí. Israel, ¿por qué no era una potencia? Porque no había agua en Israel. Tenía agua. Y hoy, para ser potencia, tuvo que desarrollar conocimiento, high-tech. Si no, no sería potencia. Si siguiéramos cosechando naranjas en el desierto, nos llenaría de orgullo, pero no seríamos una potencia. Y porque la plataforma submarina encontró petróleo, encontró gas, o sea, lograron hacer algunas cuestiones muy importantes. Pero en la antigüedad y quizás en el futuro, la única fuerza era ahí. Constantinopla es mucho más tarde, Tomás. Constantinopla estamos hablando que la funda Constantino en el siglo IV, V, siglo V, si no me equivoco. Y esto que estamos hablando es el -12, -10, -8, ¿no? Son épocas distintas. Bien, volvemos a la Torá. Nombraron sobre él, o sea, sobre el pueblo hebreo, jefes de tributos para oprimirlo en sus trabajos forzados. Y el pueblo edificó ciudades de depósito para Paró, Pitom y Ramsés. Bueno, este es el comienzo de la esclavitud, amigos. Por eso llegamos a ser esclavos. Porque estando en Egipto no fue bien, a ojos del faraón no merecía que nos vaya bien, y como no merecía que nos vaya bien, le sospechó que podíamos unirnos a un enemigo y nos esclavizó. Nos hizo trabajar con trabajos forzados y construimos lo que el mito dice, pirámides. No, no son pirámides. Construimos dos ciudades. Los esclavos hebreos en Egipto construimos Pitom y Ramsés, dos ciudades. De acá viene la suposición de que el faraón que protagonizó todos estos eventos era Ramsés II. Y si van a ver cualquier película sobre Moshe o cualquier texto de divulgación sobre Moshe, va a hablar de Ramsés II. Les quiero expoliar la lectura. En todo el texto de la Torá se va a hablar de Paró, que es faraón, nunca con un nombre. No sabemos a qué faraón se refiere por la Torá misma. La especulación por las construcciones y por la época es Ramsés II. Pero eso es una especulación y no lo sabemos. Bien, entonces fuimos esclavizados, obligados a trabajos forzados, empero así como lo oprimían, así se acrecentaba y así se expandía, y se angustiaron a causa de los hijos de Israel. Y miren qué interesante. ¿Levantaste la mano o te estás rascando la nariz? Yo también. Ah, Perdón, dale. yo quiero decir algo. Me parece, por todo lo que estás contando, vale, porque por todo lo que estamos leyendo, que no sé si ya en ese momento estaba lo que llamaríamos esclavizado.
porque si tenían contacto con las mujeres, volvían a su casa y tenían obviamente un tratamiento de trabajador forzado, como le quieras llamar. Pero si se seguían acrecentando y seguían creciendo, me parece que todavía no estaban lo que llamaríamos esclavizados. ¿Me entendés lo que digo? Sí, Miguel, lo que pasa es que ahí tenemos un tema que es interesante. Nosotros somos personas criadas en la cultura occidental y cristiana. Entonces, Sí. cualquier palabra que aparece la entendemos en términos de la cultura occidental y cristiana en la cual vivimos. Entonces, cuando a vos te dicen que los hebreos fuimos esclavos, vos pensás en la categoría de esclavitud que conocemos en estas latitudes. Y pensás en los negros que los sacaron de su tierra, que los llevaron a otro lugar y que vivían fuera de su ámbito. No es el caso de los hebreos. La esclavitud a la que fueron sometidos fueron obligados a un trabajo forzado y no recibían la paga adecuada para ese trabajo. Y después va a haber un paso más, el que vos proponés, y va a ser cuando el faraón decrete que todo hijo varón que nazca iba a ser asesinado. Pero ese es el paso donde se da una prohibición más. Pero nunca se los quita de su ámbito, de su lugar, y seguían viviendo en la tierra que vivieron cuando Yosef se las dio, y eso no cambió nunca hasta que se fueron. ¿Está bien? Sí, Elena. No, y yo siempre digamos, es interesante lo que decís vos, porque yo siempre me pregunté si eran esclavos, o sea, ¿de dónde sacaron el oro para hacer un becerro de oro? O sea que, Pero eso es cuando salen de Egipto. sí, bueno, pero salen, La o sea, Torá, no tienen tiempo de hacer pan, pero se llevan el oro, mucho no sí, entiendo. la Torá te Les lo va a dan. explicar. La Torá te lo va a contar. Sí, sí, sí. Ok. Antes de irse, van a ir con la gorra o la kipá y van a pedirle a todos los vecinos que le paguen por todo el trabajo que hicieron y nunca cobraron, y todos bondadosamente les pagaron con oro. Mira, Y pues, ahí le doy la palabra a Tommy, pero quiero contarles, hace muchos años, muchos, yo voy a tener 20 y pico, fui a estudiar unos meses a Israel y con unos amigos fuimos 4 días al Cairo. Y cruzamos caminando por Eilat, llegamos al Cairo y fuimos lo más interesante para hacer en el Cairo, más allá de las pirámides y demás, es el Museo de Arqueología del Cairo, que es tremendo, es espectacular, es inmenso. Tuvimos. Igual, la mayoría de las cosas que son de verdad están en Inglaterra, no están en el British Museum. En el British. Pero estando ahí, me acuerdo que conseguimos un guía que nos explicó un poco, y en algún momento el guía nos dijo, el guía del museo, nos dijo, Egipto es un país muy pobre. Y le preguntamos por qué, y nos dijo, cuando estuvieron los hebreos acá, se fueron y se llevaron todo el oro. Cosa que no es histórica de ningún punto de vista, lo hablábamos recién. No estuvimos, no nos fuimos, y si nos fuimos, no nos fuimos con ningún oro, obviamente, pero pasaron 3.300 años después y siguen echándonos la culpa a nosotros de la pobreza de Egipto. Es una cosa increíble. Y el relato queda, Fabián. Sí, sí, los relatos son increíblemente perduran. ¿Tommy? Primero una broma pesada. Me alegro que vos también repitas las cosas, porque lo contaste. Pero en otro curso, Tomás. Por eso ese No es son nuevos este curso. la culpa es mía por asistir a demasiados cursos. No, pero voy a lo que quería plantear. Mirá la lectura distinta. Al principio es igual, pero después dice otra cosa. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Lo que vos dijiste fue distinto. ¿Qué dije? Vos no decía, el texto no dice temían. Fíjate. No entiendo. ¿Cómo que no? ¿Cuándo dije yo que los egipcios no temían? No dije que no es lógico ese temor, que no eran guerreros, que no. ¿Por qué si Pero iban el a venir un texto, enemigo? no, pero el texto dice otra cosa y da lugar a distintas interpretaciones. No lo tengo acá. Acá está, que no entiendo a qué te referís. Dice, ¿dónde está? No está ahí.
es el 12. Ah, acá Y dice se que se angustiaron. angustiaron, ¿no? Era más fuerte, temían, tenían miedo. Pero Yo lo, ¿cuál es la diferencia? Temían, si se angustiaron, les temían. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo la diferencia. bueno, para mí angustia no es lo mismo que, No, perdón, es un pero problema mío. esperá, no importa. ¿Qué cambia eso? No entiendo qué cambia. No, que acá está claro cuál es el problema. No era un tema de que se angustiaban, le tenían miedo y por eso Están hicieron lo que preocupados. hicieron. No. En hebreo no dice miedo. Ketz es corto, angosto, fino, es angustia, no es miedo. Ya lo busqué, pero igual no cambia lo que yo estoy diciendo, ¿eh? No tiene, no hay una diferencia conceptual. Esa Igual es una interpretación. el hebreo va a la misma, a esta traducción que está acá, más correcta. No es a miedo. Perdón, yo no dije que la mía sea correcta, yo quise decir que acá para mí está más claro lo que vos querías explicar cuando decís que era más que angustia, le tenían miedo. Ok, pero tomamos un poco de esto más, cuanto más los oprimían, más crecían, ¿no? Ustedes saben que cuando las condiciones de vida son peores, en general, la gente suele tener más hijos. Y vos decís, Sí, ¿cómo es puede ser? Si están con las condiciones de vida tan malas que tienen, una ¿por qué tienen más supervivencia. hijos? ¿No? Cuando vos vas a una familia acomodada de clase media y ves que tienen 2,2, 2,3, 2,4 hijos por matrimonio en promedio, y vas a una familia que no le alcanza para vivir y tienen 6 o 7 hijos por matrimonio en promedio, decís, ¿cómo puede ser? Y cuando profundizás un poco, una de las cosas que encontrás es que cuando tu vida es tan angustiante, tan compleja, tan difícil, lo que menos vas a hacer es una planificación familiar, haces lo que podés. Y es más, muchas veces actuás sin pensar porque no te cambia nada pensar, porque las condiciones son tan malas que no hay forma de que eso te ayude. Por eso, cuando uno ayuda a la gente con más carencia, tiene que aprender a verla con empatía y no a juzgarla desde la comodidad que no tiene. Porque uno tiene la base cultural y la tranquilidad para planear su desarrollo familiar. Y hay gente que no tiene esa posibilidad. Y entonces termina viviendo día a día como se dé, y si un día tomó un poquito de más y llegó a la casa y ni lo pensó, y en 9 meses hay otro hijo más. Y termina pasando muchas veces esas situaciones donde que alguien la esté pasando mal no significa que no vaya a crecer más o a tener más hijos. Bueno, pero este es un caso distinto, lo usé como algo de actualidad para pensar en la situación de la gente que tenemos hoy en nuestro país. Volviendo al relato, esperen que tengo un par de chats, a ver si dice algo. El guía no dijo que el oro del faraón también era robado. En las crónicas egipcias de registros de los hebreos en Egipto, bueno, acá hay dos temas distintos. Era robado dentro de Egipto, era el mismo país, no es lo mismo que te lo lleven de afuera. Pero respecto a si hay crónicas egipcias, hay una estela, que es lo que construían los grandes reyes en la antigüedad cuando peleaban, que deja asentada una batalla que enfrentó uno de los faraones con un rey que podría ser hebreo. Esa es el testimonio que tenemos arqueológico más fuerte, pero no habla de que hayamos estado adentro de Egipto, ni mucho menos esclavizados, habla de una posible batalla entre los egipcios y los hebreos, que para algunos es la batalla del Yam Suf, donde se murieron ahogados, y para otros será alguna de las otras batallas que enfrentaron posteriormente. Bien, vamos a continuar. E hicieron servir los egipcios a los hijos de Israel con dureza. Esta es otra de las muestras de lo que llaman la esclavitud, y todo esto es lo que, ahora van a ver, se transforma en un símbolo de la mesa del Seder de Pesaj. Les amargaron sus vidas con trabajos duros, en argamasa y en ladrillos, y en todo trabajo en el campo.
A todos sus trabajos los sometieron haciéndolos trabajar con dureza. Y acá surgen dos símbolos de Pesaj muy importantes. ¿Cuáles son? Las hierbas amargas. El El maror y el jaroce. Jaroset. Muy bien. Maror y Jaroset. Yo conté en un servicio de los de Pesaj, para que Tommy no me diga que me repito, lo aviso antes. Conté en un servicio de Pesaj que se entiende que el maror sea amargo. Nos amargaron la vida, nos hicieron esclavos, no pudimos disfrutar del producto del trabajo, porque esa es la amargura. Todos trabajamos fuerte, bueno, todos no, algunos tienen la suerte, no, pero la mayoría de gente trabaja fuertemente en su vida. Vos trabajás fuertemente, pero disfrutás de tu trabajo. ¿Por qué? Porque el producto de tu esfuerzo lo ves. La amargura es trabajar fuertemente y que otro se quede con el disfrute o el producto de tu esfuerzo. Esa es la mayor definición de esclavitud. Vos no sos esclavo en función de cuántas horas trabajás, sino que sos esclavo en función de que no podés quedarte con el producto de tu esfuerzo y tu trabajo. Entonces, que el maror nos recuerde el trabajo amargo en Egipto porque nos hacían trabajar fuerte, duro, estricto y sin disfrutar, está claro. Y si el jaroset nos recuerda la masa de ladrillo, o sea, la masa con la que pegábamos los ladrillos, ¿no? Ese es el cemento de hoy en día. El jaroset nos hace recordar ese elemento. ¿Alguien me explica por qué el jaroset es dulce? Si nos recuerda que nos robaban, que éramos esclavos, que le construíamos a otro, el maror está perfecto. ¿Y por qué el jaroset es dulce? Bueno, una posible explicación es que aunque hayas sido esclavo, cuando vos construís algo, te da satisfacción. Construir algo concreto tiene un toque de orgullo, de felicidad, de satisfacción. Entonces, el maror era claramente el recuerdo de algo amargo. El jaroset le agregaba a esa amargura algo de dulzura. Y yo se lo conté el viernes de Pesaj porque les decía que es muy interesante cómo se dice en castellano el maror. ¿Vieron? No el maror, el jaroset. ¿Vieron que es dulce y amargo al mismo tiempo? ¿Cómo se dice eso en castellano? ¿Alguien sabe? Agridulce. Agridulce. ¿Cómo se dice en inglés? Agridulce. ¿Alguien sabe en inglés cómo se dice? No sé. Sour Sour sweet. sweet. Sour sweet. ¿Y cómo se dice en hebreo? Se dice matokmar. No tomo. ¿Cuál es la diferencia entre castellano e inglés por un lado y el hebreo por el otro? Exactamente. Elena lo hace con los dedos. En castellano y en inglés está lo amargo primero, agri, dulce. Lo agrio viene primero y lo dulce después, igual que en inglés. En cambio, en hebreo, matok es dulce. Y agridulce se dice matokmar. Entonces, el desafío es que nuestra vida va a tener cosas agridulces todo el tiempo. Va a haber cosas lindas, buenas y satisfactorias, y va a haber cosas dolorosas al mismo tiempo, mezcladas, juntas. La pregunta es, ¿qué vas a mirar primero? ¿Qué te va a llamar la atención primero? Hay gente que primero ve todo lo malo. Entonces, el desafío y la propuesta es primero encontrar, descubrir y valorar las cosas buenas de tu vida. Las otras también están, pero intenta ver primero la parte positiva, la parte buena, o como dice acá Tomás, el vaso lleno, el medio vaso lleno. Aprender a valorar primero lo bueno es parte de ese desafío presentado. Bien, entonces tenemos el 14, 15. Dijo el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, el nombre de una de las parteras era Shifra y el nombre de la otra Púa. Dijo él, cuando partearéis, o sea, cuando participen del parto, a los hebreos, habréis de mirar en el asiento de la parturienta.
Si fuera un hijo, matadlo. Y si fuera una hija, que viva. Y este es el paso posterior en la esclavitud que hablábamos recién antes con Miguel. Pueden seguir yendo a sus casas, pueden cohabitar con sus esposas, pero van a ponerle un límite más a este desarrollo del pueblo hebreo. Van a matar a todos los hijos varones y van a dejar con vida a todas las hijas mujeres. Según el Midrash, el relato rabínico, ¿qué hicieron los hebreos cuando estuvo este decreto? ¿Alguien sabe? Bueno, la respuesta de nuestra... A ver, Karen. Si mi memoria no me falla, pintaron la casa de los, al revés, de los egipcios a los hebreos, ¿no? No, dejaron de tener relaciones. Muy bien. Susana, ¿lo dijiste vos? Sí, sí. Perdón porque no tengo No. pantalla, pero sí, es por eso que Miriam, recuerdo eso, que Miriam le dice a los padres que si hacen eso van contra o sea, ayudan a los hebreos, a los egipcios, el no tener relaciones, porque no van a tener hijos. Muy bien, Susana. Eso pasó. Según el relato rabínico, cuando apareció este decreto, los hombres y las mujeres hebreas dejaron de tener relaciones sexuales. Y la que logró destrabar esa situación, como dice Susana, fue Miriam, que fue a sus papás. Miriam es la hermana mayor de Moshe, que todavía no nació. Entonces fue a sus papás y les dijo: papá, tu decreto es más grave que el del faraón. Y el papá lo mira y pregunta: ¿por qué? Porque el faraón solo decidió matar a los hijos varones. Vos estás matando a los hijos varones y a las hijas mujeres también. Dice el red rabínico que a partir de ese momento, Aarón, que era un líder, porque era levita, era de la tribu del líder del pueblo de Israel, volvió a tener relaciones sexuales. Eso llevó a que todos vuelvan a tener relaciones sexuales y eso mantuvo con vida al pueblo hebreo. Eso es un relato rabínico, por supuesto, que no significa que haya sido cierto, pero es interesante que los rabinos nos enseñaran esto. Porque uno de los temas centrales de Pesaj es que Pesaj es un canto a la esperanza, a que la realidad puede cambiar. Aunque por más que hoy te sientas abrumado, angustiado, esclavizado, atado, dominado, aunque hoy estés en la peor situación, todo puede cambiar. Bueno, este es otro ejemplo más. Aunque la vida que se espera a futuro de esos hijos está en riesgo, no te exime de apostar a un futuro mejor y a que lo intentes igual. Entonces, a mí me parece que esto es un tema difícil. Esto es bastante equiparable a las relaciones sexuales durante la Shoah. Cuando vos vivías en un gueto, en condiciones infrahumanas, con un nazi envalentonado y llevándote al exterminio, los hombres y las mujeres se abstenían o continuaban apostando por la vida. Y nosotros sabemos hoy que apostaron igual, porque hubo nacimientos en guetos y hubo nacimientos en campos de concentración. Porque el decreto de un enemigo no tiene que hacerte a vos perder las esperanzas de que eso pueda revertirse. Yo sé que es un tema muy difícil y duro de pensar, no quiero más que esto, pero por lo menos me parece interesante pensar que a veces nosotros nos rendimos y bajamos los brazos por cosas mucho menos difíciles. Y que acá tenemos un ejemplo de cómo uno puede enfrentar esas cosas de otra manera. Bien, entonces vamos a compartir de vuelta el texto. La pulsión de vida es más que la de la muerte. Voy a tomar Fabián, Sí, Armando. ese decreto es similar el tema del aborto, No, no es porque el igual. aborto es quitar la posibilidad de la vida. No, pero no es similar porque
el aborto tiene la complejidad de entender en qué casos, de qué manera, de qué forma, cuándo sí, cuándo no, si hubo una violación, si hubo o no, si hay o no hay un Pero ¿y si uno peligro. de esos bebés fuera el Mesías? ¿Y si uno de esos bebés fuera el Mesías, por ejemplo? No, espera, no, O- no quiero entrar en el tema aborto. Simplemente te marqué que no es la misma situación porque ahí hay que tener en cuenta 10 cosas bueno, más que no tener en cuenta. El tema aborto es un tema en sí mismo, no lo No, podemos no, discutir, no, 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 no. pero... Si es el Mesías, van a ser. No, no, pero no nos desviemos del tema porque sería otro tema ese. No logramos. Empero temieron las parteras a Elohim y no obraron como les había hablado el rey de Egipto y dejaron vivir a los niños. Amigos, esto explica por qué Moshe nació. Moshe nació en pleno decreto de prohibición de tener hijos varones, pero tuvieron hijos igual. Y tuvieron hijos igual y las parteras no lo mató y pudo nacer. Entonces, todo esto explica la situación que se generó alrededor del nacimiento de Moshe. Sí, Tomás. Perdón, no quería interrumpir, pero para reforzar lo que dijiste y lo que señalamos antes de que nosotros vemos el lado lleno, acá en la Argentina hubo un ejemplo similar de los Quilmes y ellos se rebelaron, pese a que no les prohibieron, y decidieron no tener descendencia. Y se lo considera un acto heroico. Y es exactamente al revés de lo que vos estás señalando. Tal cual, exactamente. Por eso esas cosas son muchas veces culturales y son de valoración y tiene que ver con la tradición que uno sigue. Convocó el rey de Egipto a las parteras y les dijo a ellas, ¿por qué habéis hecho esta cosa? ¿Habéis dejado vivir a los niños? Dijeron las parteras a Paró, porque no son como las mujeres egipcias las hebreas, ya que vigorosas son ellas. Antes que viniera a ellas la partera, ellas ya han dado a luz. E hizo bien Elohim a las parteras, se acrecentó el pueblo y se fortalecieron mucho. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿las parteras eran judías o no eran judías? No lo dice, no lo dice, no sabemos. Entonces Eran algunos dicen judías. que en este acto se convirtieron, otros dicen que eran hebreas, y si eran hebreas, eran comparables a los capos de los campos de concentración, que eran puestos los mismos judíos a controlar a los mismos judíos y a aplicar castigos a los mismos judíos. Pero más allá de si eran o no eran, lo cierto es que hay en la tradición judía en general y en la Torá en particular y en este texto un desafío a la autoridad como algo positivo. No es malo desafiar al poder, al contrario. Eso es algo muy judío, ya los profetas van a hacer de esto, los profetas se van a enfrentar a los reyes judíos y los van a desafiar de una manera tremenda. Hay una escena entre el profeta Natán y el rey David que es única. Hay ciertas situaciones que son de desafío a la autoridad. Y acá tenemos uno sin poder, sin fuerza, pero con astucia. Las parteras se plantaron y se rebelaron al decreto y no lo cumplieron. A veces, Perdón, sí. no, dice respecto a si eran judías o no eran, si eran hebreas o no eran hebreas. Dice, temieron a Elohim, ¿no? Y temer a Elohim puede significar que eran judíos, eventualmente que... No, en la Torá tenemos varios ejemplos de líderes de otros pueblos o de personas de otros pueblos que temieron a Elohim y lo dice explícitamente la Torá. No sería una forma de justificar o de entenderla, de concluir. No sería. Sabían de él, no era que Sí, lo conocimiento conocían. tenían, Pero como ya claro. tenemos otros casos en la Torá donde temían a Dios y no eran judíos. No. Eran hebreos, para ser más precisos en la palabra. Quiero terminar el capítulo, que falta muy poquito. Ocurrió que como temieron las parteras a Elohim, les hizo a ellos cosas. Ordenó Paró a todo su pueblo diciendo, todo niño nacido
al río Nilo habréis de arrojarlo, empero a toda niña habréis de dejar vivir. Es decir, que como el castigo o el control que quiso poner Paró sobre el nacimiento de los hijos hebreos a través de las parteras no funcionó, ahora el decreto es a todos. Y ahora va a ser cada uno el que decida qué hace. ¿Lo cumple o no lo cumple? Y si el que nace varón debe ser arrojado al Nilo, empezamos a entender qué pasó con Moshe. Pero les abro algo más para hablar la próxima semana. Entendemos qué le pasó a Moshe. Ahora, ¿quién lo encontró a Moshe en el Nilo? La hermana del faraón. Pero la hermana no, Ahí, la La hija. hermana cuidó. La hija del faraón. La hija del faraón. Y si la hija del faraón lo encontró Moisés en el Nilo, ¿no sabía qué nacionalidad, pueblo o religión Sí. tenía ese bebé? Sí, Sí. Y entonces, claro. estábamos hablando recién que las parteras desafiaron la autoridad del faraón. La hija también, y en forma tremenda. Adoptó Es a unos verdad. niños y los llevó al palacio, y lo hizo crecer en el palacio. Era un acto de rebeldía a su papá tremendo. Yo me imagino una tremenda adolescente. ¿Y saben cómo Las los... mujeres somos de temer. Sí, seguro. Bueno, esperen. Tengo que cerrar con dos temas, pero no puedo no mencionarlos. El primero, ¿alguien sabe cómo se llamó esa mujer? ¿Cómo los rabinos le pusieron a la hija del faraón? Batia, Muy bien. ¿Por qué Batia? hija de Dios. Muy bien. Batia es hija de Dios. ¿Por qué? Porque en este acto se quedó sin papá. Al tomar la decisión que toma de desafiar al padre y adoptar a Moshe, se quedó sin padre. Y lo segundo, para cerrar el encuentro de hoy, es la historia de la salida de los judíos de Egipto es una historia del empoderamiento de las mujeres. La historia de Egipto es una historia de mujeres. Todo empieza cuando dos mujeres se rebelan al poder del faraón. Sigue cuando una mujer se revela a sus padres que no tienen más relaciones sexuales. Continúa cuando otra mujer se revela al padre y adopta a un chico hebreo. Y después sigue porque una hermana, mujer, controla, cuida el rol de las mujeres. Madre. En la salida de los judíos de Egipto, en la historia de Pesaj, es central. Mucho más que lo que cualquier ortodoxo querría para justificar el lugar de la mujer. Bueno, amigos, terminamos nuestro encuentro de hoy. Vayan a comer pizza, coman rico, pásenla bien. Nos vemos en Shabbat o el jueves que viene. Gracias, Fabi. Muy linda la clase. Muy bien, gracias. Chau. Gracias, muy Gracias, interesante. Por Junco, nos salimos por el Mar Rojo.